Bueno, yo soy el que soy, Éxodo 3:14, y Egipto representaría ese politeísmo y esta idolatría. Así que, finalmente, si nos paramos a reflexionar, es bastante literal. Yo soy el que soy, yo soy el nombre de Dios. Por lo tanto, Ujú, todos nosotros decimos yo soy todo el día, directa o indirectamente. ¿Mm? ujú, Yo soy, yo estoy. Sí, María nos contó que ella es pastelera. Se mencionó el ujú, nombre de Dios, el Dios pastelero. Porque finalmente es la conciencia, ¿verdad? Dios, yo soy, que toma diferentes roles, configuraciones y todas las cosas están hechas por Él. Muy ujú. bien. Así que dice además, que eso es muy importante, este es mi nombre para siempre, en el 15, con Él se me recordará por todos los siglos. O sea, es que aquí ya no hay equivocación. ¿Cuál es el nombre de Dios? Al principio de la Biblia, Yo yo soy. soy. Y este nombre es el Ujú, con el cual se le recordará. ujú, sí. Entonces, ¿qué es lo que han leído los católicos? Porque no entiendo. ¿Qué leen los evangelistas? ¿Por qué no dicen yo soy Dios, Jehová, Yahvé? No, yo soy. Comienzo de la Biblia. Yo soy es mi nombre para siempre. Con este nombre se me recordará. ¿Vale? Bien. Pero Perfecto. no lo identifican como una identidad propia. Claro, para nada, en absoluto. Claro, ¿cómo puedo ser yo Eh, Dios si yo soy pero mortal? se exterioriza porque hay que adorar a algo externo siempre. Claro, exacto. Vale. Entonces es muy interesante porque poco después de la creación del mundo, del Génesis, ¿verdad? Ahora nos vamos un momento a Génesis. Vamos a Génesis un momentito. A Génesis 1, comienzo total de la Biblia. Y ¿Eh? nos vamos a... Leemos 1, 2, 3. ¿Quién se anima? Leedlo vosotros en castellano porque yo lo tengo en catalán. Tú no tienes catalán, ¿no? Sí. Pero Espera, que lo leo yo, no pasa nada. Que se me cae. Génesis, lo ¿qué? puedo traducir, ¿eh? Espérate. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba confundida y desierta y la tiniebla cubría el abismo, pero el Espíritu de Dios aleteaba encima de las aguas. Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. No. ¿Cómo crea Dios? Con la palabra. Con la palabra. ¿Eh? O sea, acaba de comenzar esto, ¿eh? 1, 3. Y Ujú, dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Primer acto de Dios a través del verbo. Stop. Y luego tenemos el 5, ¿verdad? Y dice, y llamó Dios a la luz día. Le dio un nombre. ¿Sí? Otra ujú. vez la palabra. Súper. Ahora hacemos un salto cuántico, ¿vale? 2000 años después, aprox. Y nos vamos al Evangelio de Juan. ¿Vale? Entonces ya tenemos que sería el Nuevo Testamento, porque aparece Jesús, que luego, si nos ponemos a leer toda la Biblia, dice cosas muy contrarias al primer Dios, pero bueno, poco a poco. Y nos vamos a Lucas, a ver si lo tengo por aquí. No, Lucas no, perdón, Juan 1. Esta la leo yo, ¿vale? Juan 1, con Ujú. calma. Nuevo Testamento, casi hasta el final, va hacia el final. Eh, es el cuarto evangelio, creo, después de Lucas. No debería ser Marcos, si no me equivoco. Juan 1, sí. Juan 1. Bien. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dijo Dios, hágase la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, entonces aquí tenemos una indicación muy clara sobre el poder del verbo y que Dios es palabra y que crea a través de la palabra. Además, su nombre es Yo soy. Y ustedes son y tienen palabra. Luego Génesis dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Mm? Tú eres y tú puedes decir yo soy y además tienes el uso de la palabra. Muy bien. Y ahora lo que vamos a ver sucesivamente es Mateos 4. Ahora, Mateo 4 es mi versículo favorito de la Biblia. No porque sea más bonito que otros, sino porque es el versículo que más me ha iluminado a nivel pedagógico y práctico para mi vida. Lo explico todos los días a todo el mundo, en todas las clases, caso. ¿Vale? Vamos a por ello. ¿Tenéis Mateo 4? Sí. Que lo lea María. María, ¿cuántos años tienes tú? 33. Ah, sí, Luz es joven, más Sí, joven que 33. sí, eso me dicen. Sí, muy bien. ¿Quieres leer tú? Ay, Mateo se me 4. fue. Si quieres leerlo tú, Mateos 4. ¿Será que se me está cortando? No te escucho bien, ahora sí. Vale. Si no quiere leer, lo dices, ¿eh? No tiene que inventar Vale, excusas. Ok, no es broma. Puede vale, no, leer. no, no. Es el 4 ¿qué? Sí, Mateos 4. A ver. Del uno, el primero. Mateos 4 del 1. Sí, sí. Ajá, Si ok, quiere leerlo hasta, mira, hasta el 11. vale. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. El diablo finalmente lo dejó, y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Muy bien. A ver, ahora, si esto no me lo habéis leído, o sea, si no habéis oído nunca leerme este versículo, explicarlo, esto os va a volar la cabeza, ¿eh? Vale. Bueno, vamos con una pequeña premisa. Jesús puede ser muchas cosas. Puede ser la persona que despierta espiritualmente, puede ser el arquetipo del elegido de cada historia, cada héroe, ¿no? Como, yo qué sé, la película de hoy. De hecho, Superman está inspirado en Jesús, por ejemplo. Literalmente, no es una invención mía, sino literal. Y Hércules, tenemos Hércules, por ejemplo. Hércules, la historia de Hércules, medio dios, ¿m? Medio dios, medio humano, que finalmente tiene un camino de valentía, se inicia en el heroísmo, tiene 7 trabajos, cuando tiene un villano en su contra, que es la mujer de Zeus,
porque está celosa de que Hércules haya nacido de una relación que Zeus tuvo con una humana, como que Zeus era un poco un golfo, ¿no? Iba con todas. Y entonces la mujer está celosa y era enemiga de Hércules, ¿vale? Finalmente Hércules cumple sus trabajos, mata al león, hace un montón de cosas. Mata al león, además como historias me parece de San Marco, ¿no? ¿De dónde viene esto de San Marco matando al león? Sé que en Italia existe, pero bueno. Cosas que suelen acontecer en diferentes cuentos. ¿Y sabéis qué pasa al final de la historia de Hércules? Que asciende a los reinos de los cielos y se convierte en Dios. Es la historia de Jesús. Medio Dios, tiene un camino de la luz, ¿no? De positivismo, porque, o sea, de cosas positivas, porque lucha para el bien, libera a las personas, ayuda, es un héroe, y finalmente se convierte en Dios. Mitología griega. Esta, para decir una, ¿eh? Pues tenemos a Aquiles, medio dios, que es la misma historia. En este caso, Aquiles lo que buscaba era la gloria eterna para siempre, la gloria eterna de ser recordado como héroe. Así que decide ir finalmente a la lucha contra Troya, aunque le pronosticaron que iba a morir. Entonces se sacrificó en la batalla, justamente, y donde le dan el talón de Aquiles, y finalmente, pues, descansará con los dioses, él también, ¿no? Haciendo los cielos. O sea, es la misma historia. Ujú. Interesante. Pero claro, esta historia es arquetípica. Significa que, como diría Carl Gustav Jung, está escrita en el inconsciente colectivo. Porque esta es la historia de, no sé, Harry Potter. Harry Potter nace como un mago especial. No sé si habéis visto tal cosa. Y entonces, como tal, tiene un camino de elegido que finalmente lo lleva a desarrollar todas esas habilidades que cada héroe tiene que desarrollar. La valentía, el amor, la fortaleza, la sabiduría. Bien, entonces podemos colocar a Jesús también como el arquetipo del elegido. Y quizás luego lo veremos, pero una de las virtudes que más destacan de Jesús, o que quizás representarían a Jesús, es la fe. ¿M? Es la convicción positiva. Y luego veremos por qué. Pero también se le ha mencionado como el verbo en Juan, ¿sí? También tenemos que entender que Juan y Mateo son dos autores diferentes, pero bueno. En fin, Jesús es tú. ¿Por qué? Porque tú eres el protagonista de tu propia historia personal, tú ves el mundo desde tu punto de vista y, como todas las personas, estás llamado a cumplir tu destino. No tiene por qué ser un destino concreto de, yo qué sé, hacer tal tarea, sino de cumplir a tu propósito, de conectar espiritualmente, cumplir tus sueños, aportar luz al mundo, a la familia, lo que sea. Ujú. Y como todo elegido y héroe, tiene un villano. Superman tiene a Lex Luthor. Harry Potter a Voldemort, que es Satanás igual. Incluso a Buda le pasaba lo mismo. Buda tenía a Mara, el demonio. Krishna luchaba contra demonios y cada película tiene el villano. Luke Skywalker, Darth Vader. La fuerza del bien, la fuerza del mal, el lado oscuro. Y aquí tenemos la misma historia. ¿Vale? Entonces, nuestro Luke Skywalker está en el desierto con su espada láser y encuentra a Darth Vader. O sea, es que más de lo mismo. Es arquetípico y simbólico. Bien, Ujú. seguimos. Entonces Jesús, que además Jesús significa yo soy, o el tetragramatón, ¿vale? Porque el nombre de Dios que hemos mencionado anteriormente es, son unas sílabas que escritas en hebreos ni siquiera en verdad tienen un sonido que se pueden pronunciar. Yod, He, Vau, E son las cuatro letras. Entonces serían las cuatro letras estas, que podemos decir yo soy, por lo tanto, salva. Esta es la traducción de el nombre de Jesús, que en arameo era Yeshua. Bueno, Muy bien, súper. Seguimos. Llevado el espíritu al desierto. Entonces el espíritu, con letra mayúscula además,
le lleva al espíritu. El espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Diablo viene de la raíz etimológica de dividir. Diavolo. ¿Vale? Y aquí, pues, conciencia dual, como nosotros decimos en términos más 2000 años después, que tenemos nosotros también otros conocimientos. ¿Vale? Entonces Jesús es la simbología de todo el amor, la positividad, la fortaleza, nuestra pertenencia con Dios, la fe, la unidad. El héroe eres tú. Y el diablo lo que divide la conciencia dual, el miedo. Porque todo villano pues da miedo. ¿Sí? Incluso en las películas de terror, viene a ser lo mismo, ¿no? Hay un maldito bestia o algo y el protagonista ve como todos mueren, él sobrevive. Además, el protagonista siempre tiene ayudas divinas, increíbles, ¿no? Porque disparan todos los proyectiles que tienen y a él no le da nunca, ¿m? Que es muy simbólico también. Bueno, seguimos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, esto del ayuno es una práctica ascética que luego, si os voy a contar la historia de Buda, es que pasa exactamente lo mismo. O sea, esta escena pasa en el budismo, luego os la cuento. Entonces, pues tenemos a Jesús, que está haciendo además una prueba ascética. Es decir, está poniendo a prueba su fuerza de voluntad y su dominio sobre su cuerpo. ¿Eh? Eso es muy importante. Bueno, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, entonces lo primero que le pone en duda es su pertenencia con Dios, su ser, su yo soy. Primera palabra de Satanás. Si eres hijo de Dios, te está poniendo en duda, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, Satanás da por hecho que Jesús puede hacer milagros y que el milagro va conectado con la palabra. Porque le dice, si de verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que Satanás, sin querer, nos está diciendo cómo se hacen los milagros. Vale. Curioso, ¿eh? ¿Cómo se hace el milagro según Satanás? Di que estas piedras se conviertan en pan, con la palabra. Muy bien. Por algo sirves. Seguimos. Él respondió y dijo, escrito está, Jesús le responde y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Ostras! Pero aquí muchas, ¿habéis visto cuánto cables estamos conectando? Entonces, ¿por qué cuando voy a la iglesia a la mañana, el domingo, el pastor no me lo dice? Todas estas cosas. Vale, sorry, seguimos. Vale, entonces le dice Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que tengo que explicar eso, no tengo que explicar nada. O sí tengo que explicar aquí. No. Se entiende, ¿no? ¿Cómo estamos utilizando este verbo? Porque, ¿vale? Y además es una conversación. O sea, Jesús y Satanás están conversándose. No están luchando con una espada, no están jugando al ajedrez, no están haciendo un pulso. No, no. Aquí se confrontan a través del diálogo y del verbo. Así que tenemos la conversación entre la luz y la oscuridad, entre nosotros y nuestro propio diálogo interior negativo. O sea, ese Satanás es el que a la mañana te está susurrando en la cabeza cosas. En plan, ay, El espejo. ¿sí entiendes? Que uno piensa, ¿no? Claro. Porque, claro, estos impuestos es muy difícil, ¿no? Porque mi hijo ya no me habla, mal educado con lo que yo lo enseñé, no sé cuánto, porque mi ex esposa, porque el vecino, la vida es dura, claro, ahora tengo esta prueba en 3 meses, no lo lograré, muy difícil, no sé por qué coño vivo, no sé. Esto es Satanás susurrando en tu cabeza, usando el habla para convencerte. Y todo el mundo lo tiene. El que me diga, no, yo no lo tengo, me está mintiendo. Porque Incluido todo, Jesús. ¿eh? Incluso Jesús. Incluso Jesús, porque hace Jesús en el desierto hablando con su diálogo interior negativo.
Está hablando con su Claro, sombra. claro. ¿Entiendes, María? Sí. No, era la otra María. Lo hice aposta, lo hice aposta. Hola, Cono- Maca. Hola, María. Me habla María. Enciende el micro, que hoy no te hemos oído porque no te oímos. María de Portugal. Maca, espérate. Un segundo, ahora nos cuentas. Sí, ya me están oyendo. Muy bien, sí. Sí, es un poco complicado porque al final tengo una Biblia en portugués, Ok. pero hace confusión. Pronto, estoy tentando seguir, pero estoy Si, siguiendo, estoy. si tienes Por alguna acaso pregunta. eu estava a pensar isso, precisamente que era um diálogo interior que Jesus tinha consigo próprio, Muy porque bien. eh, porque estava sem comer, não é? Quando se está tanto tempo sem comer, há a tentação de comer e há a tentação de fazer aquilo que ele pensou, porque ele também tinha esse poder, não é? Não sei, pois por acaso Muy bien. estava a pensar nisso. Mas Muy estou, bien, María. mas hoje vou ter que estar um bocado calada porque obriga-me a raciocinar um pouquinho mais. Estamos en el buen camino, porque viste, yo sé que Ah, tú ya ibas entendiendo lo que yo también entendí de acá. pois, Súper. por acaso esta passagem é muito interessante. É muito interessante esta passagem, porque demonstra que até Jesus foi tentado. Exacto. Até Jesus foi tentado a Exacto. usar os poderes que tinha de forma menos correta. E ele Exacto. conseguiu, não é? Ele aqui consegue Ex- vencer o seu demónio interior, digamos assim, vá, não é? Ele vai conseguir. Muy Pronto. bien. Súper, súper. Maca, ¿cómo estás ahí? ¿Qué te pareces a Lara Croft? ¿Qué haces? Estoy en torneo de chicos, de polo. A Mira, ver. Dios, qué pasada. De campo, ¿no? mi hijo está jugando, así que estoy escuchando. Bastante que estoy Mm. acá escuchando. No, no, gracias por honrarnos con tu presencia. Dale. Sigan, sigan, yo los escucho. Vale, vale. Bien, seguimos. ¿Dónde estábamos? Bla, bla, bla. Jesús. Espera, Mateo 4. ¿Dónde está? 3, 4 acá. Bien, vale. Así que tenemos este diálogo que finalmente puede verse tranquilamente como el diálogo interior negativo entre la fe, el amor y el miedo dentro de nosotros. Por lo tanto, este susurro en la cabeza todo el mundo lo tiene cada mañana cuando se despierta, igual no al principio, lo tiene al final del día. No, aparece 20 millones de veces durante el día. Y, y esto es muy, o sea, es sobre un argumento bastante profundo, porque esto aplica a todo. Aplica que a la relación, a las finanzas, no podré, no se puede ganar más de lo que hay, es lo que hay. ¿Eh? Todos estos discursos negativos. Primera intención de Satanás, de todo modo, es que tú no sepas o no creas que tú eres uno con Dios, que tú eres hijo de Dios. ¿Vale? Primera intención. Bien. Entonces, Diego, ahora ha llegado el retraso. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Mm? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, aquí este diálogo interior negativo, el Satanás el miedo va a usar incluso tus conocimientos en tu contra, porque Jesús conocía el Antiguo Testamento. Y estas palabras de los ángeles mandarán acerca de ti y te sostendrán en sus manos, es concretamente el Salmo 91 del Antiguo Testamento. ¿Vale? Vamos a Salmos, si queréis, y verlo ahí. Vamos al Salmo 91, que además es un salmo bastante bonito, que dice así.
Salmos 91. Está atrás, ¿vale? Como hacia la mitad de la Biblia, el Antiguo Testamento. Salmos está entre Job, a ver, entre, ¿quién está? Entre Job, si no me equivoco, a ver. Sí, entre Job y Proverbios, ¿verdad? Vale, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga en su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuelva de día, que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cuál era su nombre? Me invocará y yo le responderé. ¿Cómo invocamos? Yo soy. O sea, ese es Saint Germain. Ese es Saint Germain. ¿Conocéis Saint Germain? Libro de oro. He hecho una masterclass sobre esto, no se lo pierdan, gratis. Bien, me invocará y yo le responderé. Con él estaré. Yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Vale? Bueno, volvemos a Mateos 4. Entonces, ¿qué pasa con Satanás? ¿Por qué saca el versículo del Salmo para convencer a Jesús? Porque este diálogo interior negativo, el Satanás, usará tus conocimientos en tu contra. Incluso. ¿Cuáles son tus conocimientos? No, yo creo que tengo que estar con mi pareja, aunque sea tóxica, malvada y no sé qué, porque mi conocimiento es que el amor es incondicional. Ya, pero coño, ¿entiendes? Quizá tienes un límite, quizá no puedes llegar hasta ahí, quizá esto te supera y te estás destruyendo en el camino. Vale, no sé. Enfermedades. No, los médicos dicen que tengo un cáncer terminal y me voy a morir. Ya, eso es un conocimiento. Sin embargo, existe otro tipo de conocimiento que personas con cáncer terminal han sanado. Ujú. Entonces usará tus conocimientos médicos, incluso espirituales. Mira, uno de los conocimientos espirituales que tiene mucho la habilidad de sacarme de quicio, y cuando me lo dicen tengo que respirar muy profundamente, es algo que yo a veces la uso para comunicarme con las personas porque tengo que usar su lenguaje, ¿no? Pero esto no me vibra. No sé si habéis visto alguna vez, por ejemplo, o ustedes mismos os habéis encontrado en la situación de decir, esto no me vibra, ¿no? Claro, es como una afirmación New Age que está diciendo que yo vibro a otra cosa y esto a mí no me resuena, entonces no va conmigo. Pero también al materialista, la verdad espiritual no le vibra. Y debería, quizás. ¿Entendéis? Entonces, si no me vibra, eso no es una excusa para que yo no contemple este hecho, para que no mire. Porque no es que lo que me incomoda no me vibra, entonces no es para mí. No, quizás ahí dentro, en esta oscuridad o en esta baja vibración o en esta vibración diferente, justamente está mi crecimiento. Y así los hombres aprenden de las mujeres y... Va, Pero Joan. aquí es una de las cosas que hablaste en la última sesión. Sí, Es, ah, yo comunico mis secretos a quienes son dignos.
Entonces, el vibrar, supongo, no es un estándar, es es un proceso, es una evolución, es un estado. Y quizá no todos eh, vibran de la misma forma o están en el mismo punto, ¿no? Seguramente. Pero, Entonces, claro, no puedes comparar o poner que todo el mundo responda de la misma forma o entienda de la misma forma ah, o capte al mismo nivel, porque cada uno está en un nivel completamente distinto, ¿no? estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, Ujú, pero imaginemos, pues, dentro del contexto espiritual, aquellos como nosotros, que se han predispuesto a ellos mismos a conocer más profundamente lo que se puede decir, la verdad, Dios, ellos ujú, mismos y todo esto. Entonces sí, están en un camino espiritual y lo que hacen es aprender, integrar o vencer su sombra y yo qué sé, todas esas cosas según el camino, el punto en que están. Pero es ahí justo cuando el Satanás comienza a usar nuevos argumentos fundamentados en esta nueva sabiduría para boicotearnos. ya, sí, claro. Claro, a eso me refiero. Cosas como, eso no me vibra, ¿no? Eso no va conmigo. O sea, que es una afirmación New Age para decir que Ujú, esta persona no me vibra bien, ¿sí? Pero claro, es juicio, no es amor incondicional, no es reconocer el otro como parte de mí, ¿sí? Entonces claro. son esos argumentos que nos boicotean usando nuestra propia sabiduría. Era un ejemplo, ¿no? Que no es que se aplique a todos los casos, ¿me explico? Ujú, O, sí, por sí, sí, sí. ejemplo, conozco la ley de atracción y pienso que, no sé, como he pensado negativo, ahora me voy a traer algo negativo. O quizás conozco ciertas filosofías sobre el ego o la anulación del yo y comienzo con, no, yo este espectáculo no lo daré porque cuando bailo, pues me exalto a mí mismo y esto ego. Yo qué sé, cosas así, retorcidas. ¿Me explico? Es el conocimiento en nuestra contra, la prueba 2 de Claro, Jesús, que puede ser cualquier cosa literalmente. sí. Como puede ser la mujer que sigue a Jesús, yo qué sé, y se queda con el marido borracho, violento, drogado, yo qué sé, años y años, subiendo violencia doméstica, porque su sabiduría es que tiene que amar incondicionadamente al marido hasta la muerte, yo qué sé, esto es una opción, pero no creo que sea lo correcto para esa mujer. O sea, yo fuera esta mujer me iría, siento, ¿eh? Pero Depende del miedo. claro. ¿Mm? Entonces, claro, cuando Satanás logra convencernos con una narrativa, esta narrativa es una palabra que se convierte en hechos para nosotros, porque como se convierte la piedra en pan con la palabra. Entonces, cuando nos compramos este diálogo interior negativo, cuando aceptamos esta verdad de este diálogo, estas palabras, decimos, ah, no, eso es así, y cuando se convierte nuestra realidad en hechos. De hecho, como empezaba la tabla esmeralda, verdaderamente, de manera muy Sí. cierta, sin duda alguna. La tabla esmeralda nos lo dijo. Cuando tú comienzas a aceptar una verdad totalmente, sin duda alguna, es el comienzo de la magia. Ujú, claro. Increíble, ¿eh? Y aquí, Claro, lo difícil es aceptarla en la plenitud. claro, y escoger cuál verdad voy a tomar con conciencia, ¿no? Decir, Claro. bueno, esta verdad, claro, es una verdad entre otras. O sea, yo estoy aquí en Madrid, vale. Vivo aquí, sí, vivo aquí, pero podría irme, podría hacer esto, podría hacer 20.000 millones de cosas que igual no estoy contemplando porque asumí que estoy en Madrid, cerca de quien sea que tengo que estar, ¿no? Ujú. Y nos hemos nosotros cerrado en esa situación, o en ese lugar, o con, ¿sabéis? Bueno, seguimos. Entonces, porque, claro, es que esto es muy, muy largo, pero
Entonces el diablo le llevó a la Santa Cita. Ah, y además le dice, tírate para abajo, suicídate. Ujú, ¿Qué le pasa al suicida cuando tiene, qué pensamiento tiene? Mucho del diálogo interior que nosotros tenemos, muchas personas piensan y sienten la voz en su cabeza con el verbo en segunda persona. En plan, Marco, eres un no sé qué, mira cómo estás haciendo, te parece normal, eres un subnormal. ¿Eh? ujú. Algunos en primera y otros incluso en tercera persona. Por eso creo que es la minoría, según estudios científicos. María, ¿estás con nosotros? María Estrada Betancourt. Acá estoy, sí. ¿Qué te parece lo que te estamos diciendo? Sí bueno, que estaba pensando en eso de la palabra porque en la clase antepasada que hablabas de eso, que pienso que es muy complicado. O sea, es saberlo, pero aplicarlo es muy difícil porque por más que tú sepas que eso es lo que hay que hacer, ponerle la fuerza a esa palabra Muy es bien, complicado. vale. Luego lo vemos eso también. Ujú. Súper. Ok. Jesús le dijo, entonces, bueno, entonces sumo no se tendrá. Jesús le dijo, no tendrá el Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí tenemos las falsas promesas del miedo, del diálogo interior negativo. Ahora no es que quiero herir sensibilidades de nadie, pero si se hieren es vuestra culpa, ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿no? Durante la pandemia del COVID, yo sinceramente no me he vacunado. Y estoy muy convencido, porque basta usar la lógica, que esta vacuna no era absolutamente sana, ni siquiera desde un punto de vista médico y científico. No, si lo hubiese sido incluso desde un punto de vista médico igual, pero ni siquiera desde el punto de vista médico, por muchas razones. Sin embargo, se usó una publicidad del miedo con una falsa promesa. Si te vacunas, vivirás y haces lo correcto. Es una falsa promesa del miedo. ¿Quién ha dicho eso? Es mentira, ¿vale? Pero puede ser también que tengo un trabajo que no me gusta y el Satanás, el Mara, el diálogo interior negativo, me dice, no, bueno, es mejor un trabajo fijo que empezar a emprender con tu pasión. Por lo menos este dinero es seguro, ¿vale? Son falsas promesas que te mantienen postrado ante el miedo. Y María dice, joder, Ujú. la cagué. ¿O no, María? María Estrada, te cubriste el rostro. Ah, vale, vale. Ok, ejemplo. Y le dijo, todo esto te daré. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían y sirvieron a Jesús. Y aquí, la pregunta que yo me hice cuando leí este versículo la primera vez, me dije, pero a ver, ¿por qué los ángeles vienen después? Me parece Claro. bastante vago por parte de los ángeles venir después. Tenían tráfico, como que se quedaron en el semáforo rojo, no llegaron a tiempo, mm, estaban en la pausa del almuerzo, mientras Jesús llevaba 40 días sin comer. Entonces, como que acaba la pausa, llega, ¿qué tal Jesús? Satanás se fue, ay, tío, lo perdimos. Pues nada, ¿de qué necesitas? Vaya, justo se fue Satanás, ¿no? Ah, bueno. Entonces, ¿tenían miedo a Satanás? Los ángeles. Estaban de vacaciones. No sé, no entiendo, ¿no? Me pregunté. Y muy fácil, en verdad. Los ángeles vienen cuando tú has pasado tu prueba de fe, cuando tú mismo has vencido los miedos, cuando tú mismo has vencido tu diálogo interior negativo. Entonces recibes los ángeles, que son el mensaje de Dios, la ayuda de Dios, la sincronicidad positiva, el logro, la manifestación. ¿Mm? Pero mientras Satanás te tiene ahí agarrado con pensamiento negativo, tú le postras y le adoras,
felicidad, amor, éxito, se alejan de ti. Tienen que pasar tu prueba. Incluso en el amor. Ujú. O sea, si yo quiero estar con una persona o decir a una persona que me gusta, primero Satanás viene y me dice, no se lo digas porque pareces gilipollas. O seguramente tiene novio, no le gustarás. Yo qué sé. Y yo tengo que abatir esa barrera y decirle, ¿sabes una cosa? Me gustas. ¿Eh? Y luego vienen 820.000 pruebas de Satanás y así. En la relación, en los negocios y en lo que sea. Y en la espiritualidad. Ujú. Y entonces, después de haber pasado la prueba suficiente, pues los ángeles vienen y me sirven y tengo dicho logro y conquisto a la mujer y conquisto el trabajo o atraigo tal beneficio, atraigo tal cosa. ¿Mm? La paz. Todo el mundo está atormentado con este diálogo interior negativo y la paz se encuentra tras vencerlo 3, 4, 5 veces. Entonces, vienen los ángeles y le cambiaste la narrativa a tu historia. Y bueno, Jesús comienza a enseñar a partir de este momento, ¿m? No antes todavía. Ujú. Este mismo versículo se repite en Marcos y en Lucas. Marcos lo dice muy corto, Jesús estuvo en el desierto 40 días, 40 noches entre fieras y sobrevivió, algo así. Y Lucas pues hace un poco el mismo discurso, acabando diciendo, entonces Satanás se fue hasta la siguiente ocasión, dice Lucas, y y Jesús, cuando venció a Satanás que se fue, se llenó del poder del Espíritu Santo. Entonces, solo a través de esta victoria se puede llenar uno del poder del Espíritu Santo. Evidentemente está reclamando su poder, su discernimiento, su claridad, su verbo. ¿Vale? Ujú. Ujú. Y cuando aparece Satanás, pues nada, Satanás posee a Pedro en una de estas, ¿eh? Pero no en plan el exorcista girando la cabeza y caminando sobre la pared, sino que simplemente Pedro está negativo. Pedro está negativo, habla con Jesús y Jesús, en lugar de decirle a Pedro, Pedro, sé positivo, todo irá bien, le dice, apártate de mí, Satanás. Solo porque Pedro está hablando negativamente. ¿Vale? No me recuerdo el número de versículo, pues no lo sacaría. Si alguien tiene el chat GPT y lo quiere buscar, pues lo encontramos, ¿vale? Y Pedro, que no me acuerdo el versículo ahora, la verdad. Pero luego lo buscamos, lo compartimos. Bien, y aquí, ahora en el universo, me trajo este versículo y lo quiero decir antes de seguir, ¿vale? Bueno, recapitulemos. Dios se llama Yo Soy. Ese es su nombre para siempre. Así comienza la Biblia. El primer acto de creación de Dios es a través del verbo. Juan, Jesús es el verbo estaba con Dios. Mateo 16 y 23. Diego Mancilla nos ilumina desde atrás. A ver, 16 ¿qué? 23. A ver, 16 y 23. Mira, gracias. Entonces, mira, 21, 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, con exclamación, o sea, gritando, ¿no? Entonces imagínate Jesús, que todo el mundo, compasión, ¿no? ¡Ira para allá, coño, Pedro! Imagínate, ¿no? Si fuera español. Me eres de tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Claro. O sea, se supone, ¿no? Que, bueno, aquí ha vuelto Satanás, ¿vale? Es un volver de Satanás. Y ahora podría ampliar muchísimo este argumento si ya nos fuéramos al budismo y hay libros escritos, o sea, libros no sutras escritos de conversación entre Buda, que es el Jesús del budismo, y Mara, que es el Satanás de la Biblia. Conversan y conversan y conversan y Buda va ganando todas las conversaciones y es una cosa muy interesante.
Eso igual para otro capítulo. O no, eso seguramente lo llevará al capítulo de meditación, al curso de meditación que empieza en diciembre. Eso seguro lo vemos. Bueno, Ujú. interesante, ¿no? Todo lo que estamos diciendo. Sí, sí, sí. Y María dijo, vale, ahora que sé esto, ¿cómo lo hago? Porque es difícil, ¿no? Es difícil pensar positivo cuando el novio te ha dejado y te ha traicionado y me acaba de morir la abuelita y el perro y todas esas cosas, ¿no? Difícil en ciertos momentos. En algunos momentos muy difícil. En otros, súper difícil. En otros, menos difícil. ¿Sí? ¿Cuánto sufrimiento tiene cada persona en su historia? Si no ha perdido la No hace, mujer, ha perdido el hijo. Que no ha perdido el hijo, ha perdido una pierna. Joan, y no hace falta que venga de fuera. no hace falta que venga de fuera. No, muchas veces es dudas internas Piernas, propias. piernas. Claro. ¿Eh? ¿Has sido espiritual toda la No, vida? no hace falta que haya un disgusto, una enfermedad, un no sé qué externo que tengas que resolver. Muchas veces son planteamientos propios que te hacen dudar. Totalmente. Claro. Totalmente. Ujú. Entonces, claro, Y eso es muchas una... veces, y muchas veces se escoge lo malo. Muy bien. Joan, ¿tú qué horóscopo eres? Aunque lo quieras ver positivo, a veces te equivocas. Muy bien, correcto. Sí, es verdad, es una cosa que pasa. ¿Tú qué horóscopo eres, Ujú. Joan? Yo, Géminis. Ah, eso explica todo. Muy bien. ¿Tú, María Geraldes? ¿Sabe horóscopo de... Capricornio. Ah, mira, Oh, interesante. ujú. ¿Tú, María Estrada? Aries. Ah, mira, súper. Y ¿Desde cuándo? Marco, y Marco. Yo soy Cáncer, ascendente Ah, Capricornio, con Luna en oh, Géminis, Venus en Géminis, Mercurio en Leo, Marte en Tauro. Júpiter en Cáncer, Saturno, Urano, Neptuno en Capricornio, Plutón en Escorpio, Quirón en Cáncer y mi signo dracónico es Virgo. Ogo. Lo sabes, Fantástico. lo tienes todo memorizado. Sí, sí. Muy bien. Bien, vale, claro. Entonces, todo esto del pensamiento negativo, del miedo, de este boicoteo, es una masa de cosas que cada persona tiene. Entonces, lo primero que hay que hacer, si este versículo es muy pedagógico, yo en todos los cursos lo enseño, básicamente, porque aquí hay un par de claves que si nosotros las tomamos, va a ser mucho más fácil esto. La primera clave es la desidentificación, ¿ok? Es decir, esta voz, este pensamiento, esa emoción negativa, no soy yo, no es parte de mi identidad, es otra cosa llamada, no sé, el coco, Satanás, Mara, la energía negativa, la dualidad, no sé, pero es la desidentificación. Esto no es mío, Ujú. esto no soy yo. Esto lo decía Buda en los sutras. ¿Eh? Buda decía, esto no es mío, esto no soy yo. Diego, si estás ahí sin hacer nada, búscame por fin los sutras. Bueno, Diego no lo he saludado porque nos vemos más a menudo y todo esto. Diego, bienvenido también. No sé por qué no enciende la cámara. Pero si estás ahí con el chat GPT, como muy amablemente me sacaste este versículo y te agradezco, si me puedes encontrar los sutras donde Buda dice, esto no es mío, este no soy yo, del canon Pali. Haré un poco más difícil de encontrar para el chat GPT, pero bueno, si lo encuentras. Al desidentificarse, uno se libera. ¿Qué significa? Os invito a pensar en una persona que hace muchos años atrás, quizá para María Estrada, que es más joven, cuando era adolescente, un amor que la hirió mucho, ¿eh?
Pensamos todos en un amor de la adolescencia que nos defraudó, que nos hizo sufrir. Ese momento, cuando tú vivías ahí, o este momento de tal tiempo, vivías ese sufrimiento como la cosa más absoluta, real e importante de tu existencia. ¿Por qué? Ujú, Porque era tu novia, tu novio. Había una identificación con esa persona. Pero ahora mismo ese dolor y ese sufrimiento es básicamente nada, no existe. De hecho, no te lo acaba, no sé, soy yo que te lo estoy recordando ahora, eso no te venía a la cabeza desde hace un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque esto ya no eres tú ni te pertenece. ujú. ¿Cuál es la diferencia con la esposa que tienes ahora? ¿O no? Ese sí fue más difícil de encontrar. No me sale preciso. Exacto. Ma io tengo luchas eternas con ChatGPT todo el día. Pero porque hay una cosa que alguien tendrá que hacerlo en español. Si te quieres animar, Joan, por ejemplo, quieres ser una persona recordada para la historia, para siempre, porque la literatura Sí. budista no ha sido traducida al español en su totalidad. Ujú. O sea, imagínate que la Biblia, ¿no? O sea, no ha llegado en español. Pues lo mismo ha pasado con el canon Pali de Buda. No ha sido Ya. traducido todo al español. Entonces yo dije un día, vamos a probar a ver, ¿no? ¿Cómo sería? Pues claro, son 50.000 palabras, sin, o sea, un montón de historia. Y falta eso. Entonces es un poco más difícil encontrarlo. Pero yo lo voy a encontrar. Porque mi chat GPT está adiestrado para encontrar al budismo. Mira. Entonces, aquí, Sutra. Anattalakana Sutra. Texto Pali completo. Sí, pero se me lo da en español mejor, porque yo el Pali como que no lo leo muy bien. Espérate. En español. Así he oído. En una ocasión, Buda, el bienaventurado, residía en Varanasi, en el Parque de los Ciervos. Ahí el bienaventurado se dirigió a los 5 monjes. La forma, le dice a los monjes, la forma, monjes, más que se lo digo es muy complicado, vamos para allá. Espérate. Por ejemplo, ¿qué pensáis, monjes? ¿La forma es permanente o impermanente? Impermanente, venerable. ¿Y lo que es impermanente es sufrimiento o felicidad? Contestaron, sufrimiento, venerable. Y lo que es impermanente, sufrimiento y sujeto al cambio, ¿es adecuado considerarlo así? Esto es mío, esto soy yo, esto es mi ser, no venerable. ¿Vale? Entonces comienza a listar un montón de cosas. ¿Qué pensáis, monjes? ¿Las formaciones mentales son permanentes, las ideas, los pensamientos, son permanentes o impermanentes? Impermanentes. ¿Qué pensáis, monjes? Entonces, esto no soy yo, y si no me da felicidad, esto no puede ser mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. ¿Vale? Entonces, en el budismo se buscaba una constante desidentificación, no solamente del proceso negativo, sino literalmente de todo, para poder Ujú. alcanzar la iluminación. En muchos, muchos momentos, practicando esto, yo literalmente, sé que esto puede sonar extraño para una persona que no entiende esto, pero yo alcancé el samadhi. Yo conozco el nirvana, sé que significa estar ahí y estar en otra cosa, ¿vale?
¿Sabes? Y eso solo acontece cuando tú retiras toda la identificación con los sentidos, la historia personal y demás. Pero no queremos llegar a eso tampoco ahora. Pero lo que quiero decir es que con la desidentificación es como podemos vencer el diálogo interior negativo. Esto no soy yo, ¿vale? Ahora os voy a contar. Esto lo voy a contar porque, sinceramente, aunque no estaría en el programa, yo creo que es tan pedagógico, está ayudando a tantas personas como Diego, que también están en otros cursos, y quiero dejarlo por aquí también, porque es literalmente muy funcional. Entendido esto que acabamos de decir de Jesús contra Satanás, si nosotros nos vamos al budismo, ¿vale? Hay la historia de Buda. ¿Ustedes conocen la historia de Buda? Mm. Mira, hágase un favor a ustedes mismos y acérquense un poco más al budismo, lo que no lo conocéis, lo que vais a ver este video. Porque la historia de Buda es el 50% de la New Age. O sea, la gente de la New Age dice, no, yo he despertado. Sí, ma despertado es un término que viene de Buda, que se lo inventó. De repente dijo, yo soy el despierto, y me llamo a mí mismo Buda, que significa el despierto. Entonces, despertar de la Matrix, la historia de Neo de Matrix, es la historia de Buda. Entonces, ¿sabes? Entonces yo siempre digo a las personas buscadoras espirituales que una persona espiritual debe de conocer las tradiciones antiguas, cuanto menos el budismo, el Bhagavad Gita, el hinduismo, ¿no? Y la Biblia, el taoísmo, es que sea, hay muchas, ¿no? Viejas, pero vamos, yoga, budismo, Biblia. Luego hay quien conoce la Cábala, que además dicen, por lo que he leído por ahí, que también dice lo mismo del verbo. Una vez mandé Mm. a ChatGPT a buscar cuántas religiones hablaban del verbo creador, me salieron 70. ¿Vale? Bueno, Buda era una persona, un rey, un príncipe, nacido en Kapilavastu, en Nepal, en el confine entre Nepal e India, y en el reino de Sakyamuni. Y era un príncipe, ¿vale? Lo tenía todo. ¿Qué significa? Rico, riqueza, dinero, droga, música, todo. Rock and roll, ¿sabes? Televisión HD, internet. Entonces, esto fue hace 2500 y más años. De hecho, en Tailandia, si tú vas, no estás en el 2025, estás en el 3000 y pico, porque ellos cuentan desde los años desde la muerte de Buda. Si vas en Tailandia hay otro año, ¿vale? Para que lo sepas cuando llegues ahí, no es que has viajado en el futuro. Entonces, Buda, a un cierto momento, aproximadamente con 21 años, según una historia, luego hay historias más legendarias de él y alguna más histórica y tal, pero se da cuenta que básicamente la vida está hecha de sufrimiento, cae en depresión. Además, acaba de tener un hijo. ¿Por qué? Porque dice, a ver, aquí todo el mundo va a morir. Yo voy a morir, mi padre va a morir, mi esposa va a morir, mi hijo va a morir. Hay la enfermedad. Enfermarse es inevitable. En la mejor de las hipótesis nos envejecemos. Eh, entonces existe el sufrimiento, la vejez, la muerte, y esa vida es una mierda. En pocas palabras, ¿vale? No, no lo dicen así los sutras, pero lo hablo en español coloquial. ¿Eh? Te ha pasado a ti, seguramente, ¿no? Que estás ahí y dices, pero qué puta mierda de sentido tiene la vida, ¿no? ¿Eh? Cuando tú has dado el 100% en tal trabajo y te despidieron, cuando te desvenaste por la pareja y te traicionó o se fue en otro país y cosas así semejantes, ¿no? Y Mm. dices, qué mierda la vida, toda depresión. Bueno, Buda tuvo depresión y dice, vale. Es básicamente, bueno, el cuento dice que él, como salió del palacio, el padre no quería que saliera del palacio porque estaba prescrito que era una gran alma y tenía dos futuros, ¿no? Le decían los visionarios, o va a ser un gran rey de la historia, este hombre, o va a ser un gran monje, un gran iluminado. Y el padre no quería que era iluminado porque quería que reinara. Bueno, finalmente va, ve el mundo, ve cositas fuera del palacio, ve personas incluso que son ascetas, monjes, ¿no? Cosas que están practicando espiritualidad. Finalmente decide dejarlo todo y va a la búsqueda de la felicidad, de la espiritualidad, de la iluminación. Renuncia a toda la riqueza y va como asceta y mendigante. Ascetismo es, no sé cómo es un sinónimo de ascetismo, para quien no entiende esta palabra, Joan.
Ah, Renunciante. sí, sí, renunciante, sí, sí. Sí, de hecho, una Z renuncia a todo. Sí, podría Sí. ser esto, ¿eh? Sí, sí. Renuncia a todo y además hace pruebas como no comer, no beber y cosas así. ¿Vale? Perfecto. Entonces estudia todas las doctrinas que había y por haber en India. ¿M? Llena además, una India llena de rituales del fuego Homa, donde se quemaban cosas, animales, tal, dioses, un montón de dioses también. Y finalmente dice, yo aquí he estudiado todo, 9 años, pero me parece muy bien, todo lo que me han dicho, era el mejor alumno en todo, pero yo la felicidad yo aquí no la encuentro. Así que decide ir por su propia cuenta. Cuatro ascetas como él comienzan a seguirle porque veían que él decía cosas y hacía cosas interesantes y finalmente prueba a no comer y a alimentarse solo con un grano de arroz al día y así casi se muere. Entonces va a beber, se levanta de la meditación, casi le lleva la corriente y dice, no, no puedo seguir así porque si no me muero antes de alcanzar la iluminación. Así que decide comer y romper el ayuno, ¿eh? Básicamente. Y es cuando estos discípulos que le seguían al principio piensan que él ha dejado el camino, pero él encuentra en ese momento el camino medio, que significa no ascetismo extremo, ni tampoco hedonismo, es decir, entregarse a los placeres. Así que se toma fuerza y luego llega la noche y dice, me voy a sentar bajo este árbol hasta que no alcance la iluminación, yo no me voy a levantar de acá. ¿Vale? Así que se pone a meditar y después de no sé cuántos días, ahora no me acuerdo porque hay una versión que dice 40 días, Ujú. aparece Mara, ¿vale? Aparece Satanás, ¿entiendes? Claro. Justo. Y conversan. Buda vence en la conversación y alcanza la iluminación. La conversación es algo así. Aparece Mara y dice, Buda, ¿quién crees tú ser como para tomar a mi trono? ¿Eh? Empieza a mandarle visiones, imaginaciones, sonidos, mujeres, guerra, flechas. De repente, Buda tiene una visión, mientras está tratando de meditar ahí tranquilo y autocontrolado, tiene una visión que un ejército le dispara flechas mientras él está sentado bajo el árbol. Y Buda dice, te veo, Mara. Tus flechas, cayendo en mi silencio, se convierten en flores. Y así sucesivamente. Así que Mara luego se presenta en persona, tienen esta conversación y Buda le dice, Mara, ya te conozco. No puedes volver a construir tu casa dentro de mí. Toca la tierra y dice, la tierra es mi testigo. En ese momento Mara desaparece, Buda alcanza la iluminación y comienza, después de unos días, a enseñar su ministerio, igual que en el budismo, en la Biblia, Ujú. con la diferencia que Mara no para de volver. ¿Ok? Entonces hay sutras y sutras donde Buda y Mara se encuentran. Entonces Buda estaba meditando, Mara se pone en su cabeza, o se pone en la cabeza de un monje, o aparece como persona. Entonces Buda estaba enseñando y se filtra como pensamiento negativo y dice dentro de la cabeza de Buda, deja de enseñar, porque nadie se está enterando de nada, lo que está diciendo es demasiado difícil. Y Buda contesta, te veo, Mara, yo enseño para aquellos que están preparados para entender. ¿Ok? Así que Mara no se rinde y sigue pasando una y otra vez. Y hay conversaciones de todo tipo. ¿Sí? Lo cual es mucho más pedagógico y humano. ¿Por qué? Porque incluso tú, como ser iluminado, te vas a encontrar al Mara como diálogo interior negativo. Eso sí me suena. Eso sí me hace sentido. Ujú. Ni siquiera Buda, ni siquiera Jesús eran libres del pensamiento negativo. ¿Cuál era la diferencia? Que Jesús se entera enseguida de quién es Satanás. Este no es Pedro, este es Satanás. Este no es mi pensamiento, este es Mara. Hay una conciencia muy diferente sobre lo que me está pasando. Eso sí que cambia. ¿Entendéis? Sí, sí. Y
¿Qué hacía Buda cuando aparecía Mara? Le decía, te veo, Mara. Se lo decía, te veo, Mara. Entonces, en todos los sutras, casi todos, muchos, los sutras de Mara, entonces decía, por ejemplo, hay uno que dice así, Buda está hablando con un campesino. Y el campesino le dice a Buda, Gautama, tú, porque se llamaba Siddhartha Gautama, tú no siembras, ni trabajas, ni cosechas, no se hace nada todo el día. ¿Eh? ¿Y se te parece bien? Y Buda, como no trabajaba, ¿eh? Además me viene a la mente ahora cuando éramos adolescentes, una cena que yo estaba en el instituto y el profesor decía, si no estudiáis, un día no podréis trabajar y no sé qué, no sé cuánto. Y un compañero mío dijo, pero Buda no trabajaba ni Jesús, ¿por qué yo tengo que trabajar? Le decía, la hostia, sorry. Entonces, claro, le dice el campesino a Buda, ¿por qué no haces nada, Buda? Y Buda dijo, sí, yo hago, yo siembro sabiduría, cosecho paz, enseño el Dharma. Y luego el campesino al final de la conversación le dice, pero yo tengo esposa, tengo cosas que tú no puedes tener, quizá te convendría tener una casa, tener una familia, te vendría bien tener una mujer o cosas así. Y entonces Buda le dice, te veo, Mara. Entonces el campesino era Mara y Mara era el campesino, ¿vale? Como Buda tenía el propósito de ser un mendicante, ser una asceta, ser una persona excluida de la sociedad y vivir con el Dharma, pues para él era Mara esto. Así que finalmente dice cada sutra, Mara. Entonces se fue triste y abatido. Y Buda estaba meditando y Mara apareció en su cabeza. Te veo, Mara. Entonces Mara se fue triste y abatido. Y así sucesivamente se repite. María, ¿qué quiere decir? Sí, que es que ahí está como la confusión porque, a ver, cuando por ejemplo tienes pensamientos negativos hacia una persona o eso, es fácil identificar que pues eso no es lo que debería ser, ¿cierto? Pero cuando estás en una posición de tomar decisiones y, ay, pero te falta, ay, es como ese discernimiento de, ¿es el Mara o es algo a lo que realmente le tengo que prestar atención? Esa es como la confusión. Si tú dices, ¿cómo discernir el Mm, Mara que me boicotea de mi mm, sabiduría? correcto. Vale. En primer lugar, el Mara normalmente se convierte en miedo, o sea, un sentimiento negativo. Atrás de ese pensamiento hay un sentimiento negativo dominante, como norma general, que nos quita la paz, la serenidad, la felicidad, la ilusión. Y la sabiduría normalmente son pensamientos que nos traen paz, felicidad, calma, ilusión, ¿no? No es lo mismo decir, vale, nunca seré un empresario, ¿no? Nunca podré lograr mi sueño por esta razón, por esta razón, por esta razón, o no puedo cambiar de trabajo por esta razón, por esta razón, por esta razón. Es súper difícil que pensar, espérate, si marco un plan, empiezo a generar ese dinero, luego invierto esta otra cosa, tengo dos trabajos en el mientras, ¿no? Entonces lograré ese objetivo. Entonces la sabiduría está marcando un plan constructivo. El otro es un pensamiento negativo que simplemente me quiere destruir, no Ujú, edifica, sí. ¿no? Entiendo, sí, entiendo. O sea, no te lleva a un camino, o sea, simplemente te cierra las puertas. Por ejemplo, la cuestión es que solo la autoobservación y el autoconocimiento y la observación de todo esto que estamos diciendo hoy, a largo plazo, se va clarificando cada vez más. ¿Sabes? No es una cosa que puedo entenderla hoy al 100% en todas las áreas de mi vida, porque es una cosa muy sutil que hay que deshacer, deshacer y comprender. Gracias. Entonces, pero lo ponemos bajo nuestro discernimiento y poco a poco vamos encontrando de dónde viene cada, cada frase de estas, ¿no? Cada palabra, cada sentimiento. Pero también la Biblia luego lo explica otras veces, ¿eh? En Juan, con el tema de las ovejas, que el ladrón viene por detrás, y etcétera, etcétera, ¿eh? Satanás, hijo, padre de la mentira, que eso está en Juan también. A ver si Diego no tiene nada que hacer y me encuentra el versículo de Juan, diciendo que, o sea, Jesús teniendo el diálogo
con los fariseos y todo eso, que le dice, ustedes son padre del demonio, o sea, son los hijos del demonio, el padre de la mentira. Vale, vale, perfecto. Intensa la clase, ¿no? Eh, Gracias, Diego. 8:44. ¿no? Juan 8:39 respondieron y dijeron, nuestro padre es Es Abraham. Abraham. Exacto. Ujú. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Vale? Entonces tenemos al Satanás, al Mara, como el padre de la mentira constante de nuestra cabeza. Pero ¿dónde la oyen ellos el deseo de Satanás? En la cabeza, ¿vale? Ujú. Eh, Y todo esto está teniendo que ver con el verbo, la palabra que surge en nuestra cabeza. Así que bueno, existen diferentes formas, ¿no? Cada religión, cada espiritualidad tiene prácticas, rituales, oraciones a través de las palabras y la meditación. Así que la solución viene a practicar estas cosas de acá, entender la estructura, las técnicas para comprender. Entonces, yo siempre enseño, debido a mi influencia recibida de los estudios del budismo y del yoga, con el silencio mental, por ejemplo. En el momento que yo sé silenciar mi mente, entonces empiezo a tener dominio sobre la palabra. ¿Y cómo harías, Diego, tú para silenciar la mente? Con la respiración, empezando, Sintiendo la respiración, ¿qué más? ujú, eh, poniendo como en acción a los cinco sentidos. Entonces empezamos respirando, después escuchamos los sonidos, ¿sí? Como quitar nuestra atención de los pensamientos, sino simplemente escuchar los sonidos que hay alrededor. Sí, entonces Probemos. así acallamos el diálogo interno. Súper. Probemos. Ajá. Escuchamos la respiración y los sonidos alrededor. A ver qué acontece. Se genera un silencio. El parloteo disminuye y se anula. Cuando escuchas con toda tu atención los sonidos alrededor y ocupas la atención con los sonidos, la respiración y la percepción, la mente se silencia. Primera herramienta. ¿Eh?
silencio mental, lo que se le dice dejar la mente en blanco, ¿no? Pero la gente a veces cree que dejar la mente en blanco, yo creía que dejar la mente en blanco era perder la percepción de la realidad al principio, cuando era más jovencito. Luego me di cuenta que el silencio mental es dejar de hablar en la cabeza. Bien, ¿vale? Entonces es el primer paso. Si yo sé silenciar la mente, también sé vencer al Mara. El segundo paso es comenzar a decretar positivamente. Entonces invierto el proceso, como arriba es abajo, como abajo arriba, como decía la tabla esmeralda, pasando por lo oscuro. ¿Eh? Entonces tendremos el dominio sobre las tinieblas. Las tinieblas no podrán hacernos nada, decía la tabla esmeralda. Así que vamos a usar esas afirmaciones, tales como en verdad, verdaderamente, de manera muy cierta, la afirmación es esta. Yo soy esto que quiero ser, tengo, soy, siento lo que quiero sentir. Lo vives con concentración y con imaginación. Y por último dices, y esta es la verdad. Otra vez, lo cierras. Lo abres con la verdad y lo cierras con la verdad. Lo que acabo de decir es completamente cierto, completo, perfecto, terminado, hecho está. Entonces aparece Mara, ¿vale? Tienes un pensamiento negativo, te dice no porque, yo qué sé, cualquier pensamiento negativo, bueno, hagamos un ejemplo, a ver. Nadie te va a entender cuando des clase de metafísica, ¿m? Porque hablas demasiado rápido y saturas a la gente con un montón de información. Te veo, Mara, ¿sí? Yo explicaré metafísica de manera perfecta, esta es la verdad. Todo el mundo me entenderá, entenderán muchas cosas y todo eso que yo les enseñaré, compartiré con ellos, les ayudará. Y esta es la verdad, no hay otra verdad que esta, Mara. Fin, ¿vale? Entonces, sea cual sea el pensamiento negativo que te surge, tú primero silencia la mente, ¿no? Aparece Mara con ese pensamiento. Respiro, siento mi cuerpo, mi respiración. Y ahora comienzo a orar, incluso, ¿no? Aquellos que son más devotos, que tenéis como más gana de hablar con Dios, entonces, pues, parece pensamiento negativo, silenciadamente. Padre mío, dame la fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿vale? Da igual, cada uno con sus formas de hablarse, porque sea positivo, constructivo y poderoso. ¿Qué os parece? ¿Cómo os sentís? Muy buena la herramienta. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre lo que hemos dicho hoy? No, Vale. No os he compartido el PowerPoint todavía. ¿Queréis seguir? ¿Estáis cansados? ¿Cómo vais? no, está bien. ¿Sí? ¿Queréis seguir media horita más? Sí, Por ¿Sí? mí sí. Vale, tomamos un descanso de 2 minutos para ir al baño, beber lo que sea. ¿Y seguimos media horita Es, Muy más? bien. sí, sí, Venga, está perfecto. perfecto. Así os saco el PowerPoint, Sí, los diccionarios y luego meditamos al final. vale. Súper. perfecto. Vale. Bueno, ahorita.
Bueno, vamos al ataque por aquí. Entonces, os comparto el PowerPoint. Está aquí. So. Bienvenidos a mi WhatsApp. Y aquí tenemos. Diccionario de símbolos bíblicos, según Neville Goddard. ¿Veis bien, no? Un Sí, viaje. perfecto. Súper. Un viaje interior por los significados ocultos de las escrituras. La Biblia como tu propia biografía espiritual. Aquí tenemos algunos símbolos, ¿vale? Según Neville, el agua es la verdad psicológica interior. El agua simboliza la comprensión espiritual que fluye bajo la superficie literal de las escrituras. Es la verdad interna, la sustancia de la conciencia que aún no se ha cristalizado en experiencia externa. El agua de la Biblia es el significado psicológico oculto en esas verdades literales de piedra. Por ejemplo, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario renacer de nuevo para encontrar el reino de los cielos y que lo que Jesús traía era un renacimiento de espíritu a través y el agua, ¿no? También conectado con el bautismo. Cuando Jesús convierte el agua en vino, primero debemos llenar nuestra mente con compresión espiritual, agua, y mediante la fe imaginativa, esa compresión se transforma en vivencia y manifestación visible. El Cristo sería tu imaginación divina, ¿vale? Aquí hay que hacer una especificación, porque Neville Goddard era partidario de nombrar esta cosa como la imaginación. Pero si nos paramos a reflexionar, ¿qué es la imaginación? Es la mente. Y la mente está compuesta, el pensamiento, de palabras e imágenes. Entonces, cuando yo os digo, por ejemplo, el cielo azul con nubes blancas y un sol resplandeciente, estas palabras están invocando imágenes. Por lo tanto, la función de la mente es imaginación, pero también palabra. Entonces, la lectura que os estoy dando es más integrativa, integra más conceptos, quizá es un poquito más amplia como visión, que no solo la imaginación. ¿Me seguís? ¿A que sí, Diego? Tú que has estudiado Neville bastante. Sí, perfecto. Tiene sentido, ¿no? Además, en principio era el verbo era con Dios, cómo se convierte la piedra en pan con el verbo, dijo Dios hágase la luz, ¿vale? Entonces, imaginación podría decirse mente. El hermetismo que dice, primer principio del Kybalión, que viene finalmente de la tabla esmeralda y todas esas cosas, el todo es mente, el todo es una gran mente, todo nace de los pensamientos. Y así tenemos el pensamiento está hecho de palabra, imaginación. Perfecto. Entonces, ¿Cristo qué es? Pues la mente despierta, la persona que reconoce su poder creativo a través de la imaginación y la palabra. Cristo es tu propia imaginación creadora, el poder divino actuando dentro de ti, no fuera. Y aquí el verbo creativo, ¿vale? Que Neville no lo dice mucho así, poquísimas veces ha hablado él del verbo, solamente en los últimos años con los que él llamaba las conversaciones internas. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada fue hecho. Tuyo verdadero, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Tu imaginación es Dios en ti. Esta frase de no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros es una frase de Pablo a los Corintios. Cristo no es un personaje histórico separado, sino la personificación del poder divino en el hombre. Reconocer a Cristo en ti significa comprender que tu imaginación lo crea todo. Cuando imaginas con fe, actúas con la certeza de que todo es posible. Neville decía que la imaginación, para crear la realidad, necesitaba de la fe. Es decir, que sin fe no era posible manifestar o generar cambios. De hecho, hay diferentes versículos de la Biblia, a ver si Diego lo quiere buscar, que dicen, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que le busca tiene que creer que Él existe y recompensa
aquellos que le rezan. ¿Mm? Así que la fe es indispensable. Además que Jesús, cada vez que hacía una sanación, atribuía el milagro a la fe de la persona y no a él mismo, ni siquiera a Dios. ¿Vale? Por ejemplo, os puedo contar alguno que me sé de memoria. Siempre en Mateo, ahora no me acuerdo cuál. No, no puedo leer los mensajes si Diego os mandaste algún capítulo, pero dice así, me vinieron... He- Hebreos 11:6, el que dijiste anteriormente. Perfecto. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, que es Nuevo Testamento, ¿verdad? A ver si me buscas el de, por ejemplo, los ciegos que quieren ser sanados por Jesús. Ese es Mateo 9:20. Mateo 9:20. Ma- Perfecto. Mateo, Mateo capítulo 9, pero no me da exactamente el versículo. No pasa nada, lo encontraremos de por ahí. Vale. Perfecto. Entonces comenzamos con Hebreos, que era 11:6, ¿verdad? Donde dice, por lo cual también de uno es ¿no? ¿Cómo era? Sí, espérate, por la fe. Después la fe, la certeza de lo que... Mira, Hebreo 11, ya lo leo todo. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra vez la palabra, y esta vez con la fe. Por la fe Enoch pudo esto, Noé pudo lo otro, ¿vale? Todos los versículos de que pudieron hacer todos los que tenían fe, la misma Sara siendo estéril, recibió fuerza para concebir, por lo cual también de uno, conforme a la fe murieron todos estos, perdón un segundo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible, Moisés. Bueno, da igual. Nos vamos a Mateos. Pasando Jesús de ahí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Mateo 9:27. Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Eh, Aquí Jesús nos está preguntando, ¿ustedes habéis respetado los mandamientos, rezado todos los días, cumplido toda la palabra de Moisés y de Isaías y eso? ¿Mm? ¿O ustedes creen que Dios existe? No, 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 no. Le está preguntando, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Ellos contestaron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Es decir, fe y creer son lo mismo. Y así podéis investigar en todas las sanaciones de Jesús, que una y otra vez Jesús dice, hija, ven, ve en paz, tu fe te ha sanado, y así sucesivamente. ¿Vale? Atribuye a la fe el poder. Seguimos. La cruz y Egipto, descenso y cautiverio. La cruz. La crucifixión simboliza a Dios encarnándose en forma humana. Gólgota, lugar de la calavera. Es tu propia mente donde la conciencia divina está clavada dentro de tu identidad terrenal. Es decir, Jesús fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén,
en una montaña que se llamaba Gólgota, la calavera, lo cual es muy simbólico, ¿ok? Porque además la calavera, nuestra cabeza, nuestro hueso, está sustentado por 33 vértebras. Y Jesús muere con 30, le crucifican con 33 años. Cristo significa ungido, y por esta columna vertebral hasta la cabeza se mueve un líquido sinoidal, un aceite. Cristo significa ungido, ungido por un aceite, porque ungido por el aceite era el ritual que se hacía a los reyes en aquella época. ¿Vale? Bien, esta crucifixión es voluntaria. Dios se limita en nuestra creencia para experimentar la vida humana y elevar el hombre a la vida divina. Es como un poco el proceso, ¿no? De bajar a la tierra y ascender. Egipto representa en la Biblia representaría el mundo de la limitación y esclavitud de la conciencia. Es el ataúd, donde Dios duerme olvidado de su verdadero poder. Salir de Egipto es despertar espiritualmente. Despertar espiritualmente. El éxodo simboliza la liberación interna hacia la tierra prometida, un estado de fe y plenitud. Además que Egipto estaba repleta de dioses, era politeísta y adoraba mucho, idolatría. Fe, lealtad absoluta a lo invisible. La fe es vivir desde la convicción de que lo deseado ya es real, o sea, lo que Neville Goddard, que luego se lo buscáis, llamaba ley de asunción. Aceptar una verdad como cierta, especialmente la más importante era el autoconcepto. No es creencia ciega, es fidelidad absoluta a una visión interna, aunque los sentidos externos la nieguen. En plan, el médico me dijo que me voy a morir, pero yo creo otra verdad, efecto placebo y sano. Sentimiento del deseo cumplido, asumir la realidad deseada y permanecer fiel a ese estado mental, caminar por fe, no por vista. O como diríamos nosotros, también con la tabla esmeralda, decir, aceptar, decretar esa verdad como la única verdad. Certeza creativa en acción. Cuando asumes yo soy eso que quiero ser con plena convicción, ejerces la fe que mueve montañas. La familia divina, Padre, Hijo, María y José. El Padre, tu conciencia esencial, el yo soy absoluto que trasciende todos los estados. Yo y mi Padre, uno somos. Es la conciencia universal, no la conciencia particular o local. Es la conciencia no local. Significa que, en pocas palabras, Dios es nuestra conciencia. Y cuando digo nuestra es porque la compartimos. Es decir, esta esencia, como si fuera el agua, ¿no? El océano, y nosotros cuando estamos encarnados acá, las gotitas. El Hijo, tu manifestación particular, la gotita, el estado asumido, aquello que eres consciente de ser, es el Hijo del testigo de Dios. En plan, María es pastelera. Mientras María sea consciente de ser pastelera, va a desarrollar una vida de pastelera. Cuando se decide que va a ser millonaria, va a desarrollar una vida de millonaria. María, tu actitud mental receptiva, el subconsciente que concibe ideas divinas, la fe amorosa que acepta que se haga en mí. María también es la simbología del subconsciente, de lo femenino. Entonces Dios, ¿por qué María Inmaculada? Porque la conciencia, el subconsciente en sí es virgen, no tiene alteraciones, nace puro. Y a través de la intención de Dios vienes embarazada por una idea que luego la dará a la luz. El subconsciente imprime en la mente subconsciente ideas, ¿vale? Por ejemplo, una persona que tiene un trauma. ¿De dónde viene ese trauma? El mundo le ha metido esas ideas en el subconsciente. Y María lo da a la luz, ¿vale? Entonces, para bien y para mal. Si tenéis pregunta y no os puedo ver ahora mismo, encendéis el micro y me decís, ¿eh? Todo bien por ahora. Muy bien, gracias, Diego. José, la mente consciente racional que protege y sustenta la manifestación, sin ser el origen de la concepción divina, ¿vale? José vendría a ser como la energía masculina que finalmente dice no, ¿vale? A una verdad que no quiere asumir. Quizá el enfoque. Israel y Jesús, despertar a la identidad divina.
Israel, estado de conciencia victorioso, el que reina como Dios. Representa la transición de Jacob, mente de los sentidos, a Israel, conciencia espiritual pura. Un verdadero israelita sin engaño es quien ya no se deja llevar por la duda del mundo externo, es de autodominio, tu fe gobierna tus sentidos. Jesús, tu propio ser verdadero como Salvador. Yeshua significa Jehová salva. Dios mismo se vuelve hombre para salvar al hombre. Jesús personifica el acto de volverse hacia adentro y elevarse sobre las apariencias. Reconocer a Jesús en ti es saber que tú yo soy decreta la realidad. Neville llamaba a Jesús muy a menudo imaginación despierta. Entonces, en lugar que decir aquí Jesús dijo, decía imaginación despierta dijo. O mente consciente, la palabra consciente. Por ejemplo, niños y pan serían símbolos, según Neville Goddard, frutos de la imaginación. Los niños representan los frutos de tu imaginación. Y la fe pura necesaria para el reino. Si no os volvéis como niños, o dejad que los niños vengan a mí. Significa recuperar la imaginación vivaz y la creencia absoluta. Pero también, en algunos contextos, atribuía a los niños el símbolo de ideas que eran concebidas. El pan simboliza el sustento manifestado, pan y pecado. Alimenta necesidades temporales, pan y vino. Elevan el alma mediante amor y perdón. Es la palabra hecha carne. Ambos símbolos nos recuerdan que debemos nutrir nuestra creación mental con fe infantil, permitiendo que la imaginación provea el pan de cada día en forma de experiencias concretas. Es decir, tenemos que seguir manteniendo esta actitud infantil, como los niños, de poder creer en la magia y estas cosas, porque si no, no podemos vivir la transmutación de nuestra imaginación en hechos. De hecho, cada película Disney y demás, pues nos está hablando de creer en los sueños, etc. El reino de Dios está dentro de vosotros. Es un estado de conciencia, no un lugar físico. La plenitud presente, el sentimiento de alegría de imaginar tu bien como hecho consumado. Accedes por metanoia, cambio radical de mente. La traducción literal de la palabra arrepentimiento es metanoia, del griego, que significa cambio radical de mente. ¿Vale? El arrepentimiento es cambio radical de mente, si lo traducimos literalmente del griego. Resurrección, despertar de la conciencia divina, cuando una idea muerta se levanta y vive en tu experiencia. Pero también es la resurrección de Jesús, es cuando a través de la crucifixión una persona muere de un estado de conciencia más bajo y se eleva a uno más alto. Yo soy la vida, tu conciencia es la resurrección y la vida. Cada asunción nueva es una Pascua personal. Porque hay una resurrección. Pasas de, yo soy, imagínate María que pasa de pastelera a millonaria, pues eso sería su propia Pascua. Se crucifica a la María pastelera y pasa a empresaria de éxito millonaria haciendo pasteles, ¿vale? La serpiente y la tentación, descenso y ascenso. La serpiente dual, símbolo paradójico, causante de la caída y instrumento de redención. Representa a Cristo. Poder y sabiduría de Dios, dice la Biblia, que nos trajo al mundo de la experiencia y nos redime elevándonos. Como Moisés elevó la serpiente en el desierto, decía Jesús, debemos elevar nuestra concepción de ser de gusanos de polvo a descubrir que yo soy es Dios. Entonces la serpiente vendría a ser como la Kundalini de la India, es decir, este poder, esta fuerza que primero nos empuja hacia la tierra y luego nos eleva hasta el cielo, lo cual también nos está conectando otra vez con la tabla esmeralda, como abajo, como arriba es abajo, como abajo es arriba, y la tabla esmeralda nos decía que teníamos que subir y bajar por esta fuerza, integrando las cosas. Las tentaciones vendrían a ser pruebas internas que enfrentamos al reclamar nuestra divinidad. Satanás, según Neville, era literalmente la duda. O sea, Neville no decía que era el miedo, era más bien la duda para él. Pero yo creo que pedagógicamente y reflexionando es mucho más correcto ver a Satanás como el miedo, porque ¿de dónde viene la duda? Del miedo.
¿Y de dónde viene el miedo? De la conciencia dual. Entonces, Satanás es la conciencia dual. Piedras en pan, usar la imaginación solo para lo material inmediato, tirarse del templo, dudar de la ley, buscando señales forzadas, adorar a Satanás, rendir tu soberanía interior a poderes externos. Vale, estas podrían ser lecturas de Neville Goddard. Sed sabios como serpientes, pero inocentes como palomas. Consciente de nuestra naturaleza divina tras recorrer el ciclo completo de descenso y ascenso. Como podéis ver, mucha simbología, incluso masónica, tiene que ver con la serpiente, pero también los gnósticos, los que hemos hablado anteriormente, su símbolo era la cruz, ¿vale? Con una serpiente que escalaba, ¿eh? Hacía como el símbolo este que estáis viendo ahí en pantalla, pero una sola serpiente que subía encima de la cruz. Además que en el gnosticismo la serpiente es Sofía, y Sofía es la sabiduría misma que viene a rescatarnos de la prisión, básicamente, de Satanás. Pero eso es otras cositas. ¿Vale? Súper. ¿Qué os parece? A ver quién ha sobrevivido todo esto, todos. Fantástico. Súper. Ok, entonces todo eso ya nos amplía todo el argumento, ¿vale? Neville Goddard tenéis que conocerlo, lo que no nos conozcáis, Ujú. porque creo que es, o sea, es un escritor muy influyente y la ley de asunción básicamente trata de que si tú asumes un estado como verdad, lo manifiestas. Y su técnica principal era quedarse dormido, imaginando que tu deseo ya estaba realizado, de manera que tu subconsciente venía presionado por esta idea, por ese sentimiento, y hacerlo todas las noches. Y con esa premisa, siguiendo esta instrucción, manifestarías tus deseos. Lo probé, muchas veces funcionó, de hecho, en mi libro lo menciono muchas veces. A Neville. ¿Vale? Muy bien, pero veiste cómo todo finalmente lleva a lo mismo, ¿no? Neville que nos está diciendo imaginación, pero finalmente palabra, pero finalmente está dentro de nosotros. Lo mismo de la tabla esmeralda, lo mismo que dice la Biblia, lo mismo que decía Jesús, ¿no? Siempre estas fuerzas universales, la fe, la palabra, la verdad. Lo que en la tabla esmeralda se llama verdad, lo que Jesús llamaba fe. Decir asumir una verdad como cierta, ¿eh? Mm. Mira, imagínate cuando Enzo Ferrari quería construir unos coches increíbles y ninguno le creía, pero su verdad era que sí se podía. Cuando Disney quería crear lo que creó y le dijeron 200 veces que no, nadie quería trabajar con él, pero él tenía una visión que era verdad para él y se manifestó. Lo mismo pasó para Einstein. Cualquier genio, Nikola Tesla, tenía una verdad que nadie veía, para él era verdad y la manifestó. Cuando yo empecé a tocar el piano como adulto, nadie decía que esto era posible, no era verdad. Y lo logré. Tienes que armarte de una verdad positiva y sostenerla hasta que se convierte en hechos. ¿Vale? Bien, y ahora meditamos. Vamos a llevar todo eso a la práctica. Así que vamos a sentir nuestro cuerpo, vamos a escuchar nuestra respiración. Ponemos la mano derecha en el centro del pecho, la mano izquierda por encima. Cerramos los ojos, sentimos nuestro ser interior y nos vemos como este Cristo, como esta conciencia dentro de nosotros. Y nos decimos, yo soy el espíritu, la vida dentro de este cuerpo. El fuego no me puede quemar, el aire no me puede secar, el agua no me puede mojar, ni la tierra resecar. Soy un ser eterno e inmortal. Y esta es la verdad. Mi palabra es profecía en el universo. Todo lo que yo decreto se manifiesta en hechos. Yo soy uno con Dios. Yo y el Padre somos uno. Yo y Dios somos uno.
Yo y Cristo somos uno. Yo y Buda somos uno. Aquí y ahora. Decreto para mí, de manera cierta, sin duda alguna, que yo soy completamente sano, feliz, amado, capaz, abundante. Siento en mi corazón el amor de Dios. Siento en mi pecho la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios que me rodea en el aire, que me abraza, me arropa. Estoy sumergido en la presencia de Dios. A la vez, yo soy Dios y tengo en mi interior todo el universo. Puedo percibir las estrellas, los planetas, las galaxias dentro de mi mente, de mi ser. Yo no soy este cuerpo limitado, yo soy el ser, el espíritu infinito, viviendo una experiencia material. Y como experiencia material defino y decreto con total seguridad, de manera muy cierta, sin duda alguna, que vivo experiencias maravillosas de amor, sabiduría, riqueza, riqueza material, espiritual. Me siento muy amado, muy bendecido. Ahora vamos a pensar, a recordar, a pasar adelante del ojo de nuestra mente todas esas escenas o momentos que queremos agradecer, como si fueran imágenes de una película. Vamos pasando recuerdos que sentimos muy significativos. Quizás logros, manifestaciones, nacimientos de hijos, que ese día rezabas para que todo fuera bien y fue bien. Así que vamos a agradecer cada momento que nos venga a la cabeza y cada vez que encontramos un momento de estos, decimos, gracias Dios, te amo. O gracias universo, gracias vida, gracias Cristo. Cada uno use el vocabulario que más cree necesario. Nos venimos al momento presente, agradecemos nuestra salud, nuestras posesiones, el apoyo de las personas que nos rodean. Y por poco que tengas o crees tener, tu situación es muy privilegiada. De hecho, tu situación de hoy puede ser, y de hecho es, el deseo cumplido de cientos, miles o incluso millones de personas. Quizás no tienen piernas como tú, quizás desean ver y no ven, quizás desean ser amados o tener algunas de las cosas que tú tienes, los beneficios que tú tienes, un hogar, quizás muchos deseando poder tener una casa y tú tienes. O sea, cual sea la cosa que tú tienes. Incluso si tuvieras solo una barra de pan para comer, agradecemos esta barra de pan porque hay quien no tiene esa barra de pan. Agradecemos la comida, la sabiduría, el amor, ese directo, esa meditación, nuestra espiritualidad, la salud nuestra, las bendiciones que tengamos de la persona que nos rodean. Y al comprender esto, al sentir esto, nos decimos, me siento muy bendecido, muy afortunado
muy agradecido. Gracias Dios, gracias universo, gracias conciencia universal. Me siento muy amado, elegido, privilegiado, escogido, porque esto es lo que yo soy. Y ahora vamos a visualizar un objetivo que queremos manifestar. Nos visualizamos en esta escena, oyendo, viendo, oliendo y tocando esa escena. Algo que acontecería después del cumplimiento de tu deseo. Por ejemplo, ¿quieres ser millonario? ¿Qué pasaría después? ¿Te irías de crucero? Pues estás en el crucero, caminando encima del barco, oliendo el perfume del mar, sintiendo la brisa en tu piel, el calor del sol, oyendo la voz de la persona con la cual quiere compartir este viaje, y así sucesivamente. Hecho está. No hay otra verdad que esta. Lo que acabamos de pensar, imaginar y decretar está completo y es la única verdad. Como dice Jesús en Mateo, cuando pidáis en oración, creed que ya habéis recibido y entonces recibiréis. Nosotros creemos con total fe, sin duda alguna, que esta es la verdad y no hay otra verdad que esta. Amén. Hecho está. Mi gente querida, os mando un mega abrazo. Cualquier cosa estamos en el grupo, en contacto. Gracias, Marco. Gracias, Diego. Gracias, Gracias. Marco. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, Joan. Vamos Hasta hablando. la próxima. Hasta la Bueno, próxima. Hasta hasta luego. luego. Chao.